Bien, estamos ubicados en la página 144, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la clase con la lectura de la sección activa. Ayúdeme con la lectura, Paula, con voz fuerte, por favor, ¿ya? Ya. De acuerdo con la posición y distancia de las partículas, átomos y moléculas que constituyen la materia, se define el comportamiento y clasificación de sus diferentes estados. Los líquidos y los gases se denominan fluidos porque tienen poca o ninguna fuerza de atracción intermolecular, lo que impide que tengan forma definida y puedan deformarse al aplicárseles fuerzas pequeñas o movimiento. ¿Ya? Bien, aquí hay una pregunta. Hay una pregunta que dice, ¿por qué los gases pueden desplazarse con mayor rapidez que los líquidos? ¿A qué creen ustedes que se deba o a qué responde el del por qué? Son más livianos. ¿Por qué son más livianos? ¿Cuál? A ver, dice, ¿por qué los gases pueden desplazarse con mayor rapidez de los líquidos? ¿Quién dijo son más livianos? Armijos, me parece. ¿Ya? Otra respuesta, ¿por qué será? ¿Por qué será? Con el momento de que las partículas del gas son impulsadas por el aire, ahí sería con mayor rapidez, mientras que cuando uno con aceite, digamos, o líquido así, uno solo tiene que mover el objeto donde se encuentra el líquido. Ya, sí pueden observar la pantalla, ¿verdad? Ya, a ver, ya, muy bien, las respuestas de ustedes son válidas. Verán, resulta que los gases tienen las partículas mucho más, o sea, los gases, las partículas que componen los gases están mucho más separadas que las partículas bueno, en este caso, del agua que se encuentra en estado líquido o cualquier tipo de líquido, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros colocamos, qué sé yo, 1 litro de agua, ya coloquemos medio litro de agua en un recipiente. Si ustedes se dan cuenta, el agua va a adquirir la forma que tiene el recipiente, por más deforme que esté ese recipiente, ¿ya? Y lo va a llenar hasta cierta medida porque las partículas que componen el agua en estado líquido o cualquier el líquido de cualquier especie están comprimidas, están compactadas, a diferencia que las partículas que conforman el gas están abiertas. Si yo hago una comparación, pongo una cantidad de gas en una botella de 3 litros, ejemplo, ese gas se va a expandir por toda la botella. A diferencia de que si yo pongo qué sé yo, medio litro de agua en una botella de 3 litros, obviamente va a ocupar simplemente el espacio más pequeño. Y ahí es la diferencia, o sea, ahí radica la diferencia, que el gas tiene la capacidad de expandir sus partículas que lo componen, a diferencia del agua, que las partículas del agua están compactadas, están comprimidas. ¿Ya? Bien, ahora sí. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los fluidos. En el texto también tienen lo mismo que yo voy a presentar acá en diapositivas, ustedes las tienen en el texto, ¿ya? A ver, primero vamos a ir analizando. Se dice que los fluidos, la definición más exacta de los fluidos, hace referencia a aquellas sustancias que tienen la capacidad de fluir, ¿ya? Aquellas sustancias que se caracterizan por estar en dos estados, líquido y gaseoso, ¿ya? Los fluidos tienen la capacidad también de deformarse. Es lo que terminé de explicar. Se pueden deformar para adaptarse a la forma del recipiente a donde van a ir. Ya pueden ser líquidos o también pueden ser gaseosos los fluidos. Y se caracterizan porque tienen una gran capacidad para adaptarse a una forma o a un recipiente determinado. Vamos a leer con respecto a qué son los fluidos, es la información que ustedes tienen en el texto de los estudiantes que están conectados. Ashley, ayúdeme por favor con la lectura. Yarot, la cámara. Ashley, segundo, la cámara. Doménica, Natasha, cámaras por favor. ¿Cuánto traes y las cámaras deben estar encendidas? O caso contrario, los coloco en la sala de espera. 1, 2,
Profe, no sirve. ¿Siempre ha tenido ese problema de la cámara, huele? Es que en el teléfono principal sí sirve, pero estoy desde otro teléfono, ¿sí me entiende? Es Yo que le el voy a teléfono preguntar a la principal, tutora de ustedes. Yo le voy a preguntar a la tutora. Natasha, gracias. Me ayuda con la cámara. A ver, continúe ahora sí, Ashley, con la lectura, ¿ya? ¿Qué son los fluidos? Los gases y los líquidos son fluidos. Para entender de forma práctica este concepto, puedes ubicar dos placas paralelas separadas por una capa muy delgada de agua y aplicar una fuerza tangente sobre la placa superior llamada fuerza cortante. Te darás cuenta de que la placa superior se desplaza gracias a que el agua fluye entre las placas. Toda sustancia que fluye al aplicarle una fuerza cortante se denomina fluido y se caracteriza por tener algunas propiedades. Ya, muy bien. A ver, de hecho, los fluidos también tienen las propiedades y características físicas que los describen, ¿ya? Bien, aquí en el texto, según lo que nos dice, si nosotros comparamos, y esto aquí básicamente lo podemos realizar con experimentos sencillos desde casa. Bien, no sé si alguien de aquí, de los que están conectados en clase, quizás tenga miel en casa. Yo no tengo miel, entonces por eso no pude decir que les iba a mostrar. Si alguien tiene miel, me avisa, ¿ya? Bien. O si alguien tiene alguna sustancia que sea espesa, pero que sea, o sea, que permita ver objetos, que no sea, que sea translúcida, transparente, ¿ya? Me lo hace saber. A ver, ahora sí, con respecto al tema de las propiedades de los fluidos, ¿ya? Vamos Profe, a ir, mande. mami, Si tiene miel, ¿qué tanto tiene de un miel? poquito. Hay poquito. Lo puede poner en un vasito de vidrio transparente y luego lo devuelve después. Está bien. Si No, tiene más. un vasito de vidrio, colóquelo ahí, ¿ya? Está bien. Bien, Armijos, mientras Armijos nos ayuda, yo continúo explicando. A ver, entonces vamos a analizar cuáles son las propiedades específicas que tienen los fluidos, ¿ya? Bien, si bien es cierto, existen bastantes similitudes en entre lo que es el líquido y el gas. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre el líquido y el gas? ¿Cuál será la diferencia? Hay una sola diferencia general, de manera general, de estas dos propiedades. A ver, Carrillo. Dígame, profe, ¿Cuál será la diferencia entre líquido y gas? que digamos el líquido lo podemos beber y el gas no. Ya. A ver, bueno, la gran diferencia que hay entre el líquido y el gas únicamente es la composición de materia que tienen estas dos propiedades. Cada una tiene una composición distinta. Hablemos de que el líquido, vamos a basarnos en el agua. El líquido es la forma de la materia que está, valga la redundancia, como su palabra mismo lo dice, en forma líquida, ¿ya? Y el gas es bueno, que la materia está en forma gaseosa, en forma de vapor, se encuentra en un espacio o zona determinada. Ya, a ver, si bien es cierto, se tienen bastante concordancia y similitud porque el gas en cualquier momento puede pasar a ser líquido y el líquido en cualquier momento puede pasar a ser gas. Ya todo depende de la temperatura que estas aquí se sometan. Ejemplo, si el estado líquido se somete a una temperatura excesivamente alta, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre? Se va a evaporar. Se convierte en vapor de agua, ¿ya? Y lo mismo va a ocurrir cuando las temperaturas se condensan, cuando las temperaturas bajan. En lo que está en estado, bien es cierto, puede estar en estado gaseoso, pero también puede convertirse en estado líquido, ¿ya?
Bien, ahora sí, con respecto a las propiedades, dice que en los líquidos es mayor la comparación con respecto a los gases. Ya, sin embargo, comparten propiedades que son bastante parecidas en cuanto a la comprensibilidad, la viscosidad, perdón, y la tensión superficial. Eso ustedes lo encuentran en el texto y acá también les vamos a ir presentando. Ustedes me van a ayudar. A ver, primero que nada. Con respecto a la clasificación que tienen los fluidos, según una propiedad que es la viscosidad, ¿ya? Según la propiedad de la viscosidad. A ver, estos fluidos se clasifican en viscosidad baja y en viscosidad alta. Cuando ustedes escuchan la palabra viscosidad, ¿qué entienden por esa palabra viscoso, viscosidad? ¿Qué les da a entender esta palabra? Como un líquido no tan fluido, Algo que porque no parece más es espeso. tan fluido, ¿ya? A ver, entonces ustedes acá pueden observar en la imagen que está en pantalla, de hecho, ¿ya? A ver, dice, cuando nosotros hablamos de viscosidad baja, nos estamos refiriendo a todos esos líquidos o fluidos que tienen sí, referencia al agua. Ya, si ustedes se dan cuenta, el agua corre, o sea, el agua corre normalmente sin ningún problema, ¿ya? Y además, en el caso del agua, tienen poca fricción o poca resistencia cuando existe fuerza. Un momentito, chicos, para explicarles algo ya. A ver, chicos, mil disculpas. A ver, para explicar un poquito, buscan otra manera más grandecita ya. A ver, para explicar un poquito acerca, para que puedan comprender. A ver, cuando se habla de una viscosidad baja, nos referimos básicamente a líquidos que dan la apertura a que fluyan o a fluidos para que fluyan y circulen muy rápido, ¿ya? Y tienen poca resistencia, es decir, tienen poca resistencia, no son muy fuertes. Y lo podemos nosotros comprobar de la siguiente manera. Tengo una monedita de 10, no hay otra, ¿ya? A ver, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un vaso con agua. Ya, este vaso con agua de aquí tiene una viscosidad bastante baja. ¿Qué sucede cuando nosotros decimos que no se oponen a tanta resistencia? Permítanme quitar un ratito el enfoque de la cámara, porque no me deja hacer bonito. A ver. A ver, bien, ahora sí. Les mostraba el vasito con agua. Ya cuando nosotros decimos que no se oponen o no son tan fuertes resistentemente, nos referimos a lo siguiente. Si yo ocupo una moneda, cuando yo digo que no, o sea, que se resisten, es a lo siguiente. Si ustedes pueden observar, ¿existió alguna fuerza que le haya impedido llegar hasta el fondo del vaso? No. No, ¿verdad? No. ¿Qué sucede si, para eso era la miel que yo le decía al mismo? ¿Qué sucede si usted la misma moneda la lanza en un recipiente, pero es poquitito, Que ha sido puse la mitad. poquitito, es que para que funcione es mejor así, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si es que yo la misma moneda la lanzo en un vaso que tiene la misma cantidad de miel? No va a Se va a llenar quedar en el muy fondo. rápido. Va a bajar despacio. Va a bajar despacio, no es que se va a quedar en la superficie, no, De va a una manera bajar, muy lenta. pero va a bajar más lenta de lo que ya bajó aquí. No va a bajar a la misma velocidad, ¿ya? Bien, entonces, existen
en el caso de la viscosidad, se clasifican por viscosidad baja y por viscosidad alta, ¿ya? Bien, por ejemplo, el agua hace referencia a los fluidos que tienen una viscosidad bastante baja. Cuando hablamos también de una viscosidad media, o sea, aquí no la puse la media, pero hay viscosidad baja, media y alta. Cuando nosotros nos referimos a las viscosidades medias, como por ejemplo los aceites, hay aceites que son mucho más viscosos que otros aceites. Por ejemplo, si no sé si ustedes en casa tienen aceite de oliva. El aceite de oliva tiene un poquito más de viscosidad que un aceite, el aceite común y corriente, el vegetal, el que nosotros ocupamos para el tema de la cocina. Ya es un poquito más viscoso, ya es decir, es un poquito más espeso. La viscosidad, para hablarlo en términos coloquiales que nosotros conozcamos, se refiere a al espesor que tienen los fluidos. ¿Ya? Bien, ahora sí, cuando nosotros hablamos de una viscosidad alta, nos estamos refiriendo a aquellos fluidos que tienen un espesor mucho más fuerte, mucho más resistente que al de los fluidos con una viscosidad baja. ¿Ya? Sí. Aquí entran la miel, por ejemplo, la colada. ¿Qué sucede cuando a la colada le echan demasiada avena? La colada de avena. ¿Qué sucede con esa colada? Se hace más espeso. Se hace mucho más Ajá, espesa. viscosa. Se hace mucho más viscosa que de hecho hasta el momento de tomar. Nosotros, a ver, hago una comparación. Cuando ustedes se toman un vaso con agua y se van a tomar un vaso de colada de máchica que está muy cargada, ¿cuál pasa mucho más rápido por la garganta? ¿El agua o el vaso de colada? El agua. El agua. Se hace un esfuerzo mayor, por hacer así un pequeño esfuerzo cuando uno se toma la colada porque es como que tiene que tragar, o sea, pasar. A diferencia del agua, que el agua tiende a circular, pero debido a su viscosidad, ¿ya? Bien, entonces hasta aquí hemos comprendido el tema de la viscosidad, que es una propiedad de los fluidos, ¿verdad? Se clasifica en viscosidad baja, media y alta. Cuando nos referimos a la viscosidad baja, ¿a qué nos referíamos? Cuando hablamos de viscosidad baja. A ver si aprendimos un poquito. Cuando hablamos de viscosidad baja, ¿con qué lo podemos asociar? Que son menos espesos. Son menos espesos como el agua, perfecto. Bien, y cuando hablamos de viscosidad alta, Algo no tan fluido. algo no tan fluido, algo que es mucho más espeso. No sé, en el caso, si ustedes han visto en casa, cuando cocinan con la fécula de maíz, esa maicena me parece que se llama, maicena, que por lo general utilizan en los alimentos para hacer que las comidas se espesen, o también lo utilizan para hacer coladas, ¿ya? Bien, con eso de allí también se puede realizar una actividad, ya más adelante también la estaremos viendo si la realizamos, ¿ya? Bien, a ver, entonces hasta allí, excelente. Ya hemos comprendido un poquito más acerca de la propiedad, una de las propiedades de los fluidos, que es la viscosidad. Ahora sí, en la página 145, ustedes me van a ayudar con la lectura. A ver, Javier Calderón, los Ya va. estudiantes que ingresaron recién, Calderón, que está dormido todavía. No, Despierta, profe. Calderón. Ya va. A ver, hasta eso nos ayuda Doménica Jara, por favor, con la lectura, ¿ya? De la viscosidad. Es la resistencia que se caracterizamente presenta un fluido al moverse. Se denomina fluido ideal, aquel que no permite presentar viscosidad. Algunos ejemplos de fluidos muy viscosos son el aceite de cocina, la brea que se utiliza para la construcción de carretas o la miel producida por las abejas. Algunos fluidos que no presentan una alta viscosidad son el agua, el alcohol para curar heridas, el vinagre o la leche en el caso de los lípidos. La viscosidad puede difundir incrementarse la temperatura. Eso se debe a las moléculas
que se encuentran unidas por fuerzas inmusculares, fuerzas de cohesión, las cuales son más intensas cuando el fluido se encuentra en este estado líquido. En este estado gaseoso, cuando se incrementa la temperatura, aumenta la energía, la simetría de las moléculas y muchos más, por tanto, necesitan más espacio para moverse y se disminuye la fuerza, la cohesión, haciendo la disminución de su velocidad. ¿Sigo? Sí, siga, continúe para terminar esa parte ya. En el caso de los gases, un incremento de la temperatura implica la ganancia de la energía cinética, haciendo que se incremente el intercambio entre los constituyentes de las moléculas y se aumenten la fuerza de cohesión y por lo tanto la viscosidad. La viscosidad también se puede entender con la resistencia que tiene el fluido a ser cortado o ser separado el ejerce una fuerza sobre él cuando un fluido se desplaza por una superficie. Este ejerce una fuerza sobre el cuerpo en la dirección del fluido del mismo, la cual es conocida como fuerza de arrastre. Ya, muy bien. A ver, se dice que los fluidos también cambian cuando se someten a altas o a bajas temperaturas. Ya, ejemplo, ¿qué ocurre cuando nosotros, la gelatina, por lo general, cuando se realiza la gelatina, no sé si han podido observar, cuando realizan la gelatina queda en estado líquido. ¿Cuál es el proceso, mejor dicho, que tiene que pasar la gelatina para obtener una viscosidad en la que nosotros, bueno, estamos acostumbrados a consumir? ¿Cuál es el proceso que debería pasar la gelatina? Ponerlo en la nevera. Meterla en la nevera. La temperatura, ahí viene la temperatura, que la temperatura es la que cambie la viscosidad de este objeto. Y lo mismo ocurre si es que esa gelatina ya en un estado con una viscosidad alta, yo la someto a un cambio de temperatura, dejándola a una temperatura excesivamente alta. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que se va a volver como estaba al inicio, en estado líquido, ¿ya? Donde la viscosidad vuelve a bajar. Ya, eso ocurre también, como indicaba, cuando se dan los cambios de temperatura en los fluidos, ¿ya? Bien, ahora sí, con respecto, observen para acá para tomar una foto, ya, para hacer una fotito de la clase. A ver, 1, 2, 3. Muy bien. Un ratito. A ver, ahora sí, es continuar con la siguiente diapositiva. Ya. Bien. Profesora, Ahora una sí, pregunta. dígame. Digo, las viscosidades altas pueden ser más inflamables que las viscosidades bajas o no. ¿Más que? O sea, las viscosidades altas pueden ser más inflamables que las viscosidades bajas o al revés. No, al revés. Las Al revés. viscosidades más en estado líquido suelen ser más inflamables que las viscosidades en estados de... ¿Qué fue? De hecho, ¿qué? No sé. Un ratito, chico. Bien. A ver, y de hecho también hay viscosidades que se encuentran en estado gaseoso que son altamente inflamables. Y de hecho, si nosotros comparamos entre los gases y entre los líquidos, los más inflamables son los gases, ¿ya? Porque con el tema de los gases, si bien es cierto, las partículas se extienden de los gases, pero también así como se extienden, se pueden comprimir y pueden dar paso a que ocurra, no sé, cualquier tipo de hablemos de explosión o algo así, ¿ya? Bien, ahora sí, regresemos nuevamente a la página, a la 144, ahí tenemos la comprensibilidad. A ver, la clasificación de los fluidos según la comprensibilidad, ¿ya? A ver, existen fluidos comprensibles y fluidos incomprensibles, ¿ya? Cuando nosotros nos referimos a los fluidos comprensibles, hablamos de aquellos fluidos que tienen la capacidad, un ratito que están ingresando los compañeros todavía, y a la hora que es y todavía siguen ingresando. A ver, cuando hablamos, indicaba yo de fluidos comprensibles, no. Nos referimos a que los fluidos pueden tener
A silencio. Bien, a ver chicos, disculpen. A ver, entonces hablamos nosotros de la clasificación, ¿verdad? Que son fluidos comprensibles y los incomprensibles. Ya en cuanto a los fluidos comprensibles, nos referimos a los fluidos, se dice que tienen la capacidad de disminuir su volumen bajo presión, como por ejemplo los gases. Ya son altamente comprensibles debido a la gran separación entre las partículas. ¿A qué me refiero con esto? Lo mismo que indiqué al inicio, que los gases son fluidos comprensibles porque tienen la capacidad de expandirse. Yo puedo, miren, ejemplo, vamos a usar, supongamos que yo tengo aquí helio, supongamos que yo tengo helio en este vaso y este vaso está lleno de helio. Ya al momento de que yo voy a transportar este helio a otro recipiente que equivale al triple del tamaño de este vaso, el helio, la misma cantidad que estaba aquí, va a pasar a ocupar en el recipiente mucho más grande. Es decir, aquí así esté poco, cuando yo lo pase y está lleno el vaso de helio, que está en estado gas, si yo a este helio, esta misma cantidad, la paso a un recipiente 3 veces más grande, ese gas va a tener la capacidad de expandir sus partículas y volver a llenar el otro recipiente. ¿Ya? Por eso se llaman fluidos comprensibles, porque tienen la capacidad de poder separar las partículas que componen ese gas. A diferencia de los fluidos incomprensibles, ¿ya? Que se definen o que se tratan de los líquidos, ¿ya? Porque como también ya expliqué, los líquidos, si yo tengo este vaso de agua y lo paso a una botella de 3 litros, no va a llenar la botella, sino va a quedar a una cantidad reducida. Porque en sí, los fluidos incomprensibles como el agua no tienen tanto esa capacidad de expandir sus partículas. Eso sucede porque las partículas del agua ya están condensadas, es decir, ya están comprimidas y reducidas acá al agua, ¿ya? Bien, si ustedes observan aquí en la pantalla, tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, los fluidos líquidos tienen un movimiento más libre, no tienen una forma fija. ¿Por qué decimos que no tienen una forma fija los fluidos líquidos? ¿Por qué no tendrán una forma física? Porque pueden adaptarse a cualquier recipiente. Porque No pueden pueden adaptarse, cambiar. pueden cambiar la forma a cualquier recipiente donde